¿Alguna vez se han preguntado qué sucede cuando las sombras de un pasado formidable, quizás incluso letal, se niegan a permanecer ocultas? Imaginemos a alguien que ha navegado por los laberintos más oscuros de la existencia, un individuo, cuyas habilidades fueron forjadas en el crisol de situaciones extremas, donde cada decisión era una cuestión de vida o muerte. Ahora, esta persona anhela la quietud, busca la paz en la monotonía de lo cotidiano, intentando fusionarse con el telón de fondo de una vida normal, despojada de cualquier vestigio de su antigua identidad. Es un deseo profundamente humano, el anhelo de redención, de descanso, de una existencia sin sobresaltos. Pero, ¿es verdaderamente posible silenciar el eco de una vida dedicada a la confrontación, a la resolución de conflictos con métodos que la sociedad convencional apenas puede concebir? ¿Puede una mente y un cuerpo entrenados para la supervivencia y la acción rápida simplemente desconectarse? La realidad, sin embargo, a menudo tiene una forma implacable de desbaratar tales aspiraciones. El mundo exterior, con su cruda e ineludible injusticia, posee una capacidad perturbadora para arrastrar de vuelta a aquellos que intentan evadir su influencia. A veces, todo lo que se necesita es un solo encuentro, una única chispa de vulnerabilidad observada en el otro, para encender una mecha que se creía extinguida. Pensemos en esa mirada perdida, ese ruego silencioso de auxilio que atraviesa la indiferencia y golpea directamente en el núcleo de lo que alguna vez fue un protector, un ejecutor de una justicia particular. Es en ese instante preciso cuando la rutina se desgarra y lo que parecía ser un retiro definitivo se revela como una tregua temporal. Este fenómeno, el resurgimiento de habilidades latentes o el regreso a un papel abandonado, no es exclusivo de narrativas de ficción, se arraiga en la psicología humana, en la persistencia de las capacidades adquiridas y en la intrínseca reacción del ser ante la injusticia flagrante, que ocurre en el cerebro de un individuo altamente capacitado cuando se enfrenta una amenaza que atenta contra los más indefensos. ¿Es una cuestión de moralidad, de un código personal inquebrantable o una respuesta casi instintiva a una situación que resuena con un pasado de acción? La transformación es inmediata, visceral. Las manos que antes buscaban la calma ahora se tensan, preparadas para empuñar una forma de justicia que opera fuera de los confines de la ley establecida. Aquí no hablamos de una simple elección, sino de una imperiosa necesidad. El depredador que se creía dormido no es un monstruo que emerge, sino la manifestación de una conciencia que no puede tolerar la opresión. Se convierte en un eco silencioso, de venganza para aquellos que no tienen voz, para los oprimidos por fuerzas que parecen invencibles. Cada movimiento, cada acción, se convierte en una declaración de principios. Un grito por la equidad en un mundo que a menudo parece haberla olvidado. Es la promesa tácita de que nadie quedará desamparado, de que la balanza, aunque sea por un momento, se inclinará hacia el lado correcto. La ciudad, ese vasto y a menudo indiferente mosaico de vidas entrelazadas, comienza a percibir una nueva resonancia, una presencia que desafía su complacencia. No es solo la aparición de un individuo, sino el surgimiento de una fuerza que altera el equilibrio preestablecido. Este es el punto de partida para una exploración más profunda que nos dice este arquetipo sobre la resiliencia humana, sobre la naturaleza del mal y sobre la eterna búsqueda de la justicia. ¿Cómo interactúa la individualidad con las estructuras de poder y la inercia social? ¿Y qué implicaciones tiene la irrupción de una justicia personal en el tejido de una sociedad que confía, o debería confiar, en sus propias instituciones para mantener el orden? Nos adentraremos en las capas de esta compleja interacción, desentrañando los hilos que conectan la psicología individual con los fenómenos sociales y la eterna pregunta sobre el papel del justiciero en un mundo imperfecto, para comprender a fondo la dinámica de un pasado letal que se niega a permanecer enterrado. Es fundamental retroceder en el tiempo y examinar los orígenes de aquello que forja individuos con habilidades extraordinarias, a menudo desarrolladas, en contextos de alta presión y confidencialidad. No se trata simplemente de aprender a ejecutar una tarea, sino de la internalización de un conjunto de principios, tácticas y una mentalidad que se convierte en una segunda naturaleza. Pensemos en los programas de entrenamiento de élite para agentes secretos o fuerzas especiales. No son meros cursos de instrucción, sino procesos de transformación personal que reconfiguran la percepción de la realidad, la capacidad de respuesta ante el peligro y la habilidad para operar en los límites de lo permitido. La historia está plagada de ejemplos de organizaciones que han cultivado estas capacidades en sus miembros. Desde las antiguas órdenes de espías y asesinos hasta las agencias de inteligencia modernas, estas instituciones no solo transmiten conocimientos, sino que inculcan una identidad, un propósito que trasciende lo individual. Los agentes no son solo empleados. Son extensiones de una voluntad mayor, guardianes de secretos o ejecutores de políticas que operan en las sombras.
el contexto geopolítico, las amenazas emergentes y la necesidad de proteger intereses nacionales o globales han sido los motores históricos detrás de la creación de estos roles. Desde la Guerra Fría, que vio un auge sin precedentes en las operaciones encubiertas y la formación de espías altamente especializados, hasta la era contemporánea de la ciberguerra y el terrorismo transnacional, la demanda de individuos con capacidades únicas para operar en el ámbito clandestino ha sido constante. Estos individuos se convierten en herramientas vivas con una memoria muscular y cognitiva que, una vez grabada, es casi imposible de borrar. Es como si el cuerpo y la mente se convirtieran en una biblioteca de reacciones y conocimientos listos para ser consultados en cualquier momento de crisis. La relevancia de estas formaciones no disminuye con el cese de las hostilidades o el retiro de un agente. Por el contrario, estas habilidades se incrustan tan profundamente que se convierten en parte del ser, esperando el momento adecuado para ser reactivadas. El desarrollo de estas capacidades no es un proceso lineal, implica la desconstrucción de ciertos valores civiles y la construcción de otros que priorizan la misión, la supervivencia y, a menudo, la violencia calculada. Esta es la génesis de un pasado que, por su propia naturaleza y la intensidad de su formación, se resiste intrínsecamente al olvido. La mente de un exagente secreto es un archivo viviente de estrategias de evasión, contrainteligencia, combate cuerpo a cuerpo y análisis de riesgos. Habilidades que no se desvanecen con un cambio de ocupación o de código postal. El contexto de su emergencia es siempre una respuesta a una necesidad percibida, la existencia de amenazas que el sistema legal convencional no puede o no quiere abordar eficazmente. Esta es la raíz de la tensión. La paz anhelada por el individuo se ve constantemente amenazada por la persistencia de las condiciones que una vez hicieron necesaria su existencia. La calle, en su cruda realidad, es un microcosmo de estas amenazas globales, un recordatorio constante de que el mal no se adhiere a las fronteras ni a los acuerdos diplomáticos. Las organizaciones criminales, en particular las mafias transnacionales como la rusa, representan una forma de contrapoder que opera en las sombras, explotando las debilidades del sistema y la vulnerabilidad de los individuos. Su surgimiento y consolidación están vinculados a procesos históricos complejos, como la desintegración de la Unión Soviética, que abrió un vacío de poder y generó nuevas rutas para el crimen organizado. Comprender este telón de fondo es crucial para entender por qué un individuo con un pasado letal no puede simplemente desvanecerse. La amenaza es real. Tangible a menudo se manifiesta de formas que desafían las convenciones, obligando a aquellos con habilidades extraordinarias a un resurgimiento, adentrándonos en los conceptos centrales de esta reactivación y sus implicaciones. Debemos examinar la mecánica interna de lo que sucede cuando un individuo con un entrenamiento tan especializado se ve forzado a regresar al campo de acción. No es simplemente un recuerdo de viejas habilidades, sino una reconfiguración de la percepción y la respuesta. La memoria muscular es un concepto clave aquí, pero va mucho más allá de la simple repetición física. Se trata de una memoria procedimental que se incrusta en el cerebelo y los ganglios basales, permitiendo la ejecución fluida y casi automática de movimientos complejos sin la necesidad de un pensamiento consciente paso a paso. Para un exagente, esto se traduce en la capacidad de reaccionar a amenazas en fracciones de segundo, de evaluar situaciones de combate y de tomar decisiones tácticas con una velocidad y precisión que superan con creces las de una persona no entrenada. Es la diferencia entre pensar en cómo golpear y simplemente golpear con la fuerza y el ángulo exactos para incapacitar, pero más allá de lo físico. Existe una memoria cognitiva o memoria estratégica. Esta se refiere a la capacidad de recordar patrones de comportamiento, de anticipar movimientos del adversario, de identificar puntos débiles en la seguridad o en la lógica operativa de un grupo criminal. Un exagente no solo ve una situación, sino que la analiza a través de una lente de amenazas y oportunidades, de riesgos y contramedidas. Es un sistema de procesamiento de información altamente eficiente, perfeccionado a través de años de exposición a escenarios de alta tensión. Un ejemplo fascinante de esto es la capacidad de lectura de personas o lectura de situaciones. Los agentes entrenados desarrollan una agudeza perceptiva para detectar microexpresiones, lenguaje corporal, patrones de habla y otros indicadores sutiles que revelan intenciones ocultas, estrés o engaño. Esta habilidad, a menudo subestimada, es crucial para la supervivencia en entornos hostiles y para la toma de decisiones informadas. No es telepatía, sino una profunda comprensión de la psicología humana y sus manifestaciones físicas. La activación de estas habilidades no es un proceso gradual. Puede ser un interruptor que se enciende en respuesta a un detonante emocional o situacional.
La visión de una joven indefensa atrapada en las garras de la mafia rusa, como se menciona. En el planteamiento, no es solo un acto de injusticia, es una violación de un código moral interno que un individuo con un pasado de protección y ejecución no puede ignorar. Este código, aunque no esté explícito en un manual, se forja en la experiencia de ver la vulnerabilidad y la crueldad, en su forma más pura. La mafia rusa, como caso de estudio, no es una organización monolítica, sino una red compleja de grupos criminales que emergieron en el colapso de la Unión Soviética. Se caracterizan por su brutalidad, su estructura jerárquica y su alcance transnacional, involucrados en actividades que van desde el tráfico de drogas y armas hasta la extorsión y el lavado de dinero. Su modus operandi a menudo incluye la intimidación, la violencia extrema y la corrupción de funcionarios, creando un ambiente de miedo que el sistema legal a veces tiene dificultades para penetrar. Es en este vacío de protección donde un ángel vengador o justiciero encuentra su razón de ser. No es que el sistema sea completamente ineficaz, sino que sus limitaciones, la burocracia, las restricciones legales, la lentitud de los procesos judiciales o la corrupción dejan a ciertos individuos o comunidades desprotegidos. La acción del exagente, entonces, se convierte en una manifestación de justicia expedita, una respuesta directa y sin filtros a una injusticia palpable. Esto nos lleva a la pregunta fundamental, ¿qué es la justicia cuando las vías convencionales fallan? Para algunos, es la retribución. Para otros, la restauración del equilibrio. Para un exagente, puede ser una combinación de ambos, ejecutada con una eficiencia letal que refleja su entrenamiento y su experiencia. Cada golpe, cada movimiento calculado, no es solo violencia. Es una comunicación, un mensaje a los opresores, de que sus acciones no quedarán impunes. Es una promesa tácita de protección para los vulnerables, una afirmación de que, incluso en los rincones más oscuros de la ciudad, hay una fuerza que se levantará por la equidad. Los casos de estudio de vigilantismo en la historia y la ficción a menudo resaltan este punto, desde figuras legendarias que protegían a los débiles hasta héroes de cómic que operan al margen de la ley. Todos comparten un hilo común, la respuesta a una injusticia que el sistema no puede o no quiere abordar. Esta es la esencia del resurgimiento, no solo la reactivación de un conjunto de habilidades, sino la reafirmación de un propósito moral que se creía archivado. Un propósito que se manifiesta con una furia implacable cuando la equidad es amenazada. Las implicaciones de un individuo con un pasado letal que resurge para impartir justicia, operando fuera de los marcos legales convencionales, son profundas y multifacéticas, resonando en el tejido mismo de la sociedad, la ciencia, la cultura y la vida diaria. Primero, consideremos el impacto social. La aparición de un justiciero puede ser un catalizador para una miríada de reacciones. Para las víctimas y los oprimidos, puede representar una chispa de esperanza, la manifestación de que no todo está perdido y que, a pesar de la ineficacia percibida del sistema, alguien está dispuesto a actuar. Esta percepción puede generar un sentimiento de seguridad renovado en comunidades que antes se sentían abandonadas. Sin embargo, para las autoridades, la presencia de un vigilante es un desafío directo a su monopolio sobre la fuerza y la administración de justicia. Crea una dicotomía moral y legal, donde la eficacia de la acción del justiciero se contrapone a la necesidad de mantener el Estado de Derecho y evitar el caos. La sociedad se ve forzada a debatir, ¿es aceptable la justicia extralegal? Cuando la legal falla, ¿cuáles son los límites? Este debate no es meramente académico, se filtra en las conversaciones cotidianas, en los medios de comunicación y en la política local. Las acciones de un justiciero pueden exponer fallas sistémicas como la corrupción policial, la insuficiencia de recursos judiciales o la ineficacia de las leyes existentes contra el crimen organizado. Al operar de manera tan visible, aunque anónima, obliga a la sociedad a confrontar sus propias deficiencias y la complicidad, consciente o inconsciente, con el statu quo. En el ámbito psicológico, el resurgimiento de un individuo con un pasado letal tiene implicaciones fascinantes. Para el propio justiciero, el regreso a la acción puede ser una forma de lidiar con traumas pasados, de encontrar un nuevo propósito e incluso de buscar redención. La violencia, en este contexto, no es un fin en sí misma, sino un medio para un objetivo moral superior. Sin embargo, también plantea la pregunta de si esta es una solución sostenible o si perpetúa un ciclo de violencia. ¿Puede un individuo que ha operado en las sombras realmente encontrar la paz en la acción o es solo un paliativo temporal? Culturalmente, el arquetipo del justiciero es omnipresente. Desde las mitologías antiguas hasta los superhéroes modernos, refleja un deseo humano fundamental de orden y equidad, una fantasía de que alguien, en algún lugar, está vigilando y actuará cuando sea necesario.
Estas narrativas culturales moldean nuestras expectativas sobre la justicia y el heroísmo, y la aparición de un justiciero en la vida real puede ser vista como una encarnación de estas fantasías. Sin embargo, también pueden llevar a la romantización de la violencia y a la subestimación de las complejidades legales y éticas. En la vida diaria, la presencia de un justiciero puede cambiar la dinámica de poder en ciertos barrios o comunidades. Las organizaciones criminales podrían verse obligadas a ajustar sus operaciones, a volverse más cautelosas o a buscar nuevas formas de intimidación. Los ciudadanos podrían sentirse más empoderados para denunciar crímenes, sabiendo que hay una fuerza no oficial que podría intervenir. Esto crea una especie de efecto dominó que puede alterar el equilibrio social para bien o para mal. Un ejemplo sorprendente de implicación es la forma en que la conciencia pública sobre el crimen organizado, como la mafia rusa mencionada, puede aumentar drásticamente. Las acciones del justiciero no solo castigan a los culpables, sino que también arrojan luz sobre la extensión y la naturaleza de sus operaciones, lo que puede llevar a una mayor presión pública sobre las autoridades para que actúen. En resumen, el resurgimiento de un individuo con un pasado letal para impartir justicia no es un evento aislado, es un fenómeno que resuena a través de múltiples capas de la existencia humana. Desde la psicología individual hasta las estructuras sociales, culturales y legales, exponiendo verdades ocultas y obligando a la sociedad a confrontar sus propias complejidades y contradicciones en la búsqueda de la equidad. A pesar de la aparente simplicidad del arquetipo del justiciero, existen numerosas complejidades, mitos y controversias que rodean la idea de un individuo operando fuera de la ley para impartir justicia. Una de las mayores controversias radica en la propia definición de justicia. ¿Quién decide lo que es justo cuando no hay un tribunal, un jurado o un conjunto de leyes que guíen las acciones? La justicia personal puede ser subjetiva, influenciada por la moralidad individual del justiciero, sus experiencias pasadas y sus sesgos. Lo que para uno es un acto de redención o equidad, para otro podría ser una venganza brutal o una extralimitación peligrosa. Este es el núcleo del debate. La justicia bajo la ley busca ser imparcial, predecible y aplicable a todos. La justicia del justiciero es inherentemente arbitraria y depende de la intervención de un individuo. Un mito común es que los justicieros son siempre figuras moralmente intachables, motivados únicamente por el bien común. La realidad es mucho más compleja. Si bien muchos pueden comenzar con intenciones nobles, el poder sin rendición de cuentas puede corromper. La línea entre la justicia y la venganza puede volverse borrosa y la violencia, una vez desencadenada, puede ser difícil de controlar. ¿Hasta qué punto un justiciero puede mantener su propia humanidad y moralidad intactas cuando opera en los marges del caos? Otro desafío significativo es la falta de supervisión y rendición de cuentas. Los sistemas legales están diseñados para tener controles y equilibrios. La policía investiga, los fiscales acusan, los jueces sentencian y las apelaciones permiten corregir errores. Un justiciero, por definición, elude estos mecanismos. No hay nadie que revise sus decisiones, que cuestione sus métodos o que garantice que sus acciones sean proporcionales al delito. Esto abre la puerta a errores, a la victimización de inocentes o a la aplicación de castigos excesivos. La posibilidad de que un justiciero se convierta en un opresor tan peligroso como aquellos a quienes persigue es una preocupación legítima. Además, existe la controversia sobre el impacto a largo plazo en la sociedad. Si bien la intervención de un justiciero puede ofrecer un alivio inmediato a las víctimas y disuadir a los criminales, también puede socavar la confianza en las instituciones legales. Si la gente cree que solo un vigilante puede ofrecer justicia, ¿por qué deberían apoyar a la policía, los tribunales o el sistema penitenciario? Esto puede llevar a un ciclo peligroso de deslegitimación de las autoridades y a una mayor anarquía, donde cada individuo o grupo siente que tiene derecho a tomar la justicia por su mano. Un mito persistente es que la acción del justiciero es siempre más efectiva que la del sistema. Si bien pueden lograr resultados rápidos, a menudo no abordan las causas fundamentales del crimen, como la pobreza, la desigualdad o la corrupción sistémica. Un justiciero puede eliminar a un grupo de mafiosos, pero si las condiciones que permitieron su surgimiento persisten, otros ocuparán su lugar. La verdadera solución a menudo requiere un enfoque multifacético que involucre reformas sociales, económicas y legales, algo que la acción individual no puede lograr por sí misma. Finalmente, está la cuestión de la propia legalidad. En la mayoría de las jurisdicciones, la violencia o la coerción ejercida por un particular, incluso con intenciones nobles, es ilegal. Un justiciero es, por definición, un criminal a los ojos de la ley, lo que lo coloca en una posición paradójica. Lucha contra el crimen cometiendo crímenes,
Esto crea un dilema ético y práctico, ya que su propia existencia desafía el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley. Abordar estas complejidades requiere una visión equilibrada, reconociendo el atractivo emocional de la justicia rápida, pero también comprendiendo los peligros inherentes a la ausencia de un marco legal y moral robusto. La narrativa del justiciero nos invita a reflexionar no solo sobre la naturaleza del mal, sino también sobre los límites de la autoridad, la fragilidad de la justicia y la responsabilidad colectiva en la construcción de una sociedad equitativa. Al llegar al final de nuestra exploración sobre lo que sucede cuando un pasado letal se niega a permanecer enterrado y cómo un individuo como Robert McCall resurge para impartir justicia, es imperativo reflexionar sobre las lecciones más amplias que se desprenden de este arquetipo y de los fenómenos que lo rodean. Hemos desentrañado la compleja interacción entre la psicología individual, la persistencia de habilidades forjadas en el crisol de la adversidad, las fallas sistémicas que dan origen a la injusticia y la eterna búsqueda de la equidad. La historia de un exagente que anhela la paz pero es arrastrado de nuevo a la acción por la cruda realidad de la calle, no es solo una trama emocionante. Es una poderosa metáfora de la tensión inherente entre nuestro deseo de orden y la omnipresencia del caos. Nos recuerda que, a pesar de nuestros esfuerzos por construir sociedades civilizadas y sistemas legales robustos, la vulnerabilidad humana y la capacidad del mal para manifestarse en diversas formas persisten. La figura del justiciero, en su esencia, es un espejo que nos muestra no solo la desesperación de aquellos que sufren, sino también la esperanza latente de que alguien, de alguna manera, intervendrá para corregir lo que está mal. Nos confronta con la incómoda verdad de que, a veces, los mecanismos formales de la justicia pueden ser lentos, ineficaces o incluso corruptos, dejando a los más débiles desprotegidos. Es en esos vacíos donde la conciencia individual, impulsada por un código moral inquebrantable o por la memoria de un pasado de acción, siente la necesidad de actuar. Este resurgimiento no es una mera elección, sino una respuesta casi visceral a la inequidad. Un grito por la dignidad de aquellos que han sido silenciados. Sin embargo, esta narrativa también nos obliga a considerar las profundas implicaciones de la justicia personal. Si bien la eficacia inmediata puede ser innegable, la ausencia de rendición de cuentas, la subjetividad de la moralidad y el potencial de extralimitación plantean preguntas fundamentales sobre el tipo de sociedad que deseamos construir. ¿Podemos permitirnos la anarquía incluso en la búsqueda de un bien mayor? ¿O debemos esforzarnos por fortalecer y reformar nuestros sistemas existentes para que la justicia sea accesible para todos? Dentro de los límites de la ley, la respuesta a esta pregunta no es sencilla y varía según las circunstancias y las perspectivas individuales. Lo que sí es innegable es el valor de la curiosidad y la necesidad de una reflexión continúa. La historia de Robert McCall o de cualquier figura similar nos invita a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias oposiciones sobre el bien y el mal, sobre la ley y la moralidad, y sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la configuración de nuestro mundo. Nos enseña que las habilidades, una vez adquiridas, pueden tener una vida propia, y que el deseo de paz puede ser un lujo inalcanzable cuando la injusticia llama a la puerta. En última instancia, la persistencia de un pasado letal que se niega a permanecer enterrado no es solo una trama de acción, es una exploración de la condición humana, de la lucha interna entre el deseo de quietud y la obligación de intervenir. Es un recordatorio de que la justicia no es un concepto estático, sino una búsqueda dinámica que a menudo exige sacrificios, dilemas morales y la valentía de enfrentar las sombras, tanto las que se proyectan sobre la sociedad como las que residen en nuestro propio interior. ¿Qué nos impulsa a buscar la equidad cuando el mundo parece indiferente? Quizás la respuesta resida no solo en la fuerza de un individuo, sino en el eco de una promesa universal: que nadie, en un mundo verdaderamente justo, debería quedar indefenso. Esta es la pregunta que nos acompaña, invitándonos a seguir explorando, a seguir cuestionando y a seguir buscando la verdad en los rincones más oscuros y luminosos de la experiencia humana. Sin embargo, la reemergencia de un operario de esta magnitud conlleva un costo personal incalculable. Una erosión silenciosa del ser que va mucho más allá de la mera pérdida de la paz. Imaginen el peso constante de la vigilancia, la necesidad de analizar cada sombra, cada encuentro casual como una potencial amenaza o una oportunidad. La identidad civil, cuidadosamente construida, comienza a desdibujarse bajo la presión de la persona letal que debe ser invocada. Es un sacrificio profundo, la renuncia a la autenticidad en favor de una existencia dual, donde la soledad se convierte en el único compañero constante. Pues, ¿cómo podría alguien que vive en los márgenes de la ley forjar conexiones genuinas sin poner en peligro a quienes le rodean?
La mente se ve obligada a operar en un estado de alerta perpetuo, redefiniendo la normalidad y transformando incluso los actos más mundanos en ejercicios de contrainteligencia. Ahora bien, consideren la metodología precisa que emplea una fuerza, así, distinta por completo de las operaciones policiales convencionales. No se trata simplemente de una confrontación física, es una guerra librada en el plano psicológico y estratégico. La inteligencia se convierte en el arma principal, la recolección meticulosa de datos sobre las redes criminales, sus vulnerabilidades y sus patrones de comportamiento. Cada movimiento es un golpe quirúrgico diseñado no solo para neutralizar una amenaza inmediata, sino para desmantelar la infraestructura subyacente de la que se alimenta el crimen organizado. Piénsenlo como la aplicación de principios de ingeniería inversa al mundo del AMPA. Identificar los puntos de falla críticos, las dependencias y las jerarquías para causar el máximo impacto desestabilizador con la mínima exposición. Esto implica una capacidad sin parangón para infiltrarse en sistemas, descifrar códigos no escritos y manipular la percepción de los adversarios, sembrando la discordia desde dentro. Como consecuencia directa, el ecosistema delictivo experimenta una alteración sísmica, una fuerza impredecible que no puede ser comprada. Intimidada o rastreada por los medios habituales, genera una paranoia corrosiva entre los criminales. Las reglas no escritas que rigen su mundo se rompen. Sus cadenas de mando se vuelven inestables. La confianza, un pilar fundamental en la clandestinidad, se desmorona. Las facciones internas, antes unidas por intereses comunes, pueden volverse unas contra otras al buscar chivos expiatorios o al intentar comprender la fuente de esta nueva y devastadora amenaza. Es un depredador que no deja huellas, un fantasma que castiga sin previo aviso, obligando a los sindicatos del crimen a gastar recursos valiosos en su propia protección interna en lugar de en sus operaciones ilícitas. La disrupción no es solo física, es una desmoralización que se extiende como una plaga. Simultáneamente, la percepción pública de esta presencia en las sombras se vuelve notablemente compleja. Superando la mera dicotomía de esperanza o desafío a la autoridad, la ciudadanía se encuentra en una encrucijada moral, oscilando entre el alivio de ver la justicia impartida y la inquietud de que ocurra fuera de todo marco legal. La sensación de seguridad se redefine, es más valiosa la protección inmediata, ofrecida por un vigilante, o la estabilidad a largo plazo que solo un sistema legal funcional puede proporcionar. Se genera una atmósfera de asombro mezclada con una sutil ansiedad, ya que la presencia de esta fuerza invisible también sugiere la profundidad de la oscuridad que la hizo necesaria. Es un recordatorio palpable de que, incluso en la era moderna, existen peligros que requieren soluciones que desafían las convenciones. Así, esta forma de disuasión no convencional opera mediante la creación de un costo prohibitivo para la actividad delictiva. No busca encarcelar a los malhechores a través de procesos judiciales, sino elevar el riesgo personal y operativo de tal manera que la actividad criminal se vuelva insostenible. Cuando un traficante, un extorsionador o un explotador comprende que sus acciones pueden resultar en consecuencias inmediatas y brutales, sin la posibilidad de un juicio o una apelación, el incentivo para delinquir disminuye drásticamente. Es una guerra de desgaste, donde la incertidumbre y la implacabilidad del justiciero son las armas más potentes, transformando el paisaje urbano en un campo de batalla psicológico donde la balanza del poder se inclina de formas inesperadas. Más allá de la mera disuasión o la paranoia superficial, la irrupción de una fuerza justiciera sin rostro impone una metamorfosis en la psique del submundo criminal. Esta presencia indetectable no solo infunde miedo a la captura, sino que desata una nueva forma de terror existencial, la certeza de que existe un adversario que comprende sus operaciones, sus códigos y sus vulnerabilidades con una intimidad escalofriante. Esta comprensión profunda genera una erosión interna, una desconfianza mutua que carcome los cimientos de sus estructuras jerárquicas. Los lazos de lealtad, antes cementados por el temor y el interés común, se deshilachan, bajo la sospecha constante de traición o incompetencia. Es como si un depredador invisible cambiara el propio orden de sus presas, obligándolas a volverse contra sí mismas en una espiral de autodestrucción. La eficiencia de sus redes se ve comprometida no solo por la acción directa, sino por la parálisis que engendra la incertidumbre, socavando su capacidad para reclutar, operar y expandirse. Paralelamente a esta metamorfosis delictiva, las instituciones legítimas de la sociedad se ven forzadas a una recalibración profunda. La persistencia de esta anomalía extralegal no puede ser ignorada indefinidamente. Su existencia misma es una afrenta y un recordatorio constante de las brechas en la gobernanza. Esto impulsa una reevaluación interna de sus propias capacidades, desde la recopilación de inteligencia hasta la efectividad de sus programas de alcance comunitario. En ocasiones, la presión pública
inspirada o avergonzada por la eficacia del justiciero, puede catalizar reformas largamente pospuestas dentro de las fuerzas del orden o del sistema judicial. Se genera un diálogo implícito entre el vigilante y el Estado. Las acciones del primero actúan como un incómodo barómetro de las deficiencias del segundo, empujando a las autoridades a innovar sus estrategias y a buscar nuevas formas de restaurar la fe ciudadana en el imperio de la ley, más allá de la mera confrontación directa. No obstante, la estrategia del justiciero no puede permanecer estática, a medida que el elemento criminal se adapta a esta nueva forma de amenaza. Desarrollando contramedidas o alterando sus patrones operativos, la metodología del vigilante debe evolucionar constantemente para mantener su ventaja. Esto implica una sofisticación creciente que trasciende el combate físico o la disrupción logística. Podría manifestarse en la aplicación de tácticas de guerra económica para descapitalizarlas empresas criminales o en el uso de la guerra de información para deslegitimar a sus líderes y desmoralizar a sus seguidores. Es una partida de ajedrez en constante movimiento, donde cada jugada del adversario exige una reingeniería de las propias tácticas, llevando al justiciero a explorar avenidas que van más allá de la violencia, adentrándose en el ámbito de la manipulación sistémica y la ingeniería social de bajo perfil. En esta intrincada danza de sombras, la carga moral y práctica sobre el justiciero se intensifica de maneras que pocos pueden comprender. No se trata meramente de decidir entre el bien y el mal, sino de un cálculo constante de proporcionalidad. En un entorno donde las reglas son fluidas y las consecuencias definitivas, cada decisión, cada acción, es un juicio de vida o muerte ejecutado sin la red de seguridad de un proceso legal. ¿Hasta dónde se puede empujar el límite de la fuerza necesaria sin cruzar la línea hacia la brutalidad arbitraria? Este constante autointerrogatorio, la búsqueda incesante de un equilibrio entre la eficacia y la preservación de la propia integridad ética, es un peso psicológico abrumador. Es la soledad del verdugo moral que debe justificar cada golpe no ante un tribunal, sino ante la implacable corte de su propia conciencia. El impacto de tales acciones trasciende lo inmediato, tejiendo un legado sutil pero profundo en el carácter de la ciudad. No solo se observa una disminución de la actividad criminal en ciertos sectores, sino que se fomenta una nueva forma de resiliencia comunitaria. Los ciudadanos, al percibir que existe una fuerza que no los abandonará, pueden sentirse más empoderados para resistir la extorsión o denunciar la injusticia, cultivando una atmósfera donde el miedo comienza a ceder terreno ante una incipiente esperanza. De esto podría llevar a una reevaluación cultural de lo que significa la justicia, inspirando a la sociedad a buscar no solo la aplicación de la ley, sino también la equidad intrínseca, redefiniendo el papel de cada individuo en la protección de la comunidad y en la lucha contra la opresión, incluso si esa lucha se libra desde las sombras. El resurgimiento de un individuo con un entrenamiento tan especializado como el que hemos estado explorando no se manifiesta simplemente en la aplicación de fuerza bruta o de tácticas predecibles. Por el contrario, la justicia que imparte adquiere una asignatura inconfundible, una especie de lenguaje silencioso que solo el submundo criminal puede descifrar plenamente. Cada intervención, lejos de ser un arrebato impulsivo, es una declaración cuidadosamente coreografiada. Un mensaje cifrado que comunica una comprensión íntima de las vulnerabilidades del adversario. Piénsenlo como una cirugía de precisión. En el tejido corrupto de la ciudad no se trata de demoler el edificio entero, sino de extirpar el tumor con una exactitud escalofriante. Esta metodología quirúrgica, que a menudo deja una estela de disrupción estratégica en lugar de meramente física, es lo que distingue al justiciero, transformando cada confrontación en una lección brutalmente eficiente sobre las consecuencias de la impunidad. Consecuentemente, la respuesta del elemento criminal no tarda en escalar, trascendiendo la mera paranoia o la reorganización rudimentaria. Cuando se enfrentan a una amenaza que opera con tal nivel de sofisticación y conocimiento interno, las organizaciones delictivas se ven forzadas a evolucionar sus propias contramedidas, elevando el juego a una nueva dimensión estratégica. Ya no se trata solo de esconderse o de aumentar la seguridad física, implica una inversión en contrainteligencia, en la creación de trampas elaboradas y en el desarrollo de tácticas de desinformación para confundir o desviar a su perseguidor. Se produce una carrera armamentista cerebral donde la astucia se convierte en el arma definitiva y la capacidad de anticipar los movimientos del adversario determina la supervivencia. Esta adaptación refleja una comprensión tácita de que no se enfrentan a un simple ejecutor, sino a un estratega maestro. Para el justiciero, esta escalada redefine por completo la naturaleza de su misión. Lo que comenzó como una respuesta directa a una injusticia flagrante se transforma en una partida de ajedrez tridimensional.
donde cada pieza en el tablero, desde el más humilde informante hasta el cabecilla más poderoso, tiene múltiples funciones y posibles trayectorias. El dominio de la fuerza se vuelve insuficiente. La victoria ahora exige una comprensión casi profética de la psicología criminal, la capacidad de explotar las fisuras internas del enemigo y una disciplina mental inquebrantable para evitar caer en las trampas cuidadosamente tendidas. Es una prueba constante de ingenio, donde el más mínimo error de cálculo puede tener consecuencias catastróficas no solo para él, sino para aquellos a quienes protege. Además, este conflicto en constante evolución impone un costo psicológico, aún más profundo en el individuo que lo encarna. La anhelada paz se desvanece en el horizonte, reemplazada por una vigilancia ininterrumpida y una soledad abrumadora. Cada victoria, lejos de ofrecer un respiro, solo presagia el próximo desafío, empujando los límites de su resistencia mental y emocional. La línea entre su identidad civil y su persona de justiciero se difumina peligrosamente, amenazando con consumir por completo la esencia de quien alguna vez fue. Es un peso existencial, la carga de ser el único baluarte contra una oscuridad que se adapta y persiste, obligándolo a confrontar la posibilidad de que esta lucha no tenga fin y que su sacrificio sea una condena perpetua. Por último, la presencia de esta fuerza invisible reconfigura sutilmente el pulso mismo de la urbe. Más allá del miedo o la esperanza, emerge una especie de leyenda urbana, un mito viviente que se susurra en los callejones y en los rincones más oscuros, generando un nuevo estrato en la dinámica social. Los ciudadanos desarrollan una conciencia tácita de que, incluso cuando las instituciones fallan, existe un contrapeso, una balanza que se inclinará, aunque sea por medios no convencionales. Esta aura de invencibilidad, forjada a través de acciones precisas y una elusividad constante, no solo disuade a los criminales, sino que inspira una resiliencia inesperada en los oprimidos, cultivando una esperanza que trasciende la lógica, una creencia en la posibilidad de que la justicia, en sus formas más primarias, siempre encontrará un camino. Ahora bien, la mera presencia de una fuerza justiciera que opera desde las sombras, más allá de sus acciones directas, proyecta una sombra simbólica inmensa que redefine el pulso de la ciudad. No se trata solo de la disminución de la criminalidad o el temor en el hampa. Es la cristalización de una narrativa colectiva, la encarnación de una justicia que el sistema formal a menudo parece incapaz de entregar. Esta figura se convierte en un faro, un punto de referencia moral para los oprimidos, un eco de la conciencia de la urbe que resuena en sus callejones y susurros, infundiendo una esperanza que trasciende la lógica y la mera evidencia empírica. La idea misma de este protector anónimo se filtra en el imaginario popular, convirtiéndose en una especie de tótem que recuerda a todos que la equidad es un valor innegociable, incluso cuando se la pisotea. Con todo, esta reemergencia no es una mera elección estratégica, sino una suerte de compulsa existencial. La paz anhelada, la rutina buscada, se revelan como una ilusión frágil ante el imperativo de la acción. El entrenamiento y la experiencia de un pasado letal no son simplemente habilidades que se pueden desempolvar, son una reconfiguración del ser, un ajuste del propósito que se arraiga en lo más profundo del subconsciente. Es un llamado irrefrenable, una marea que arrastra al individuo de vuelta a su función primordial, convirtiéndolo en un centinela cuya vigilia es perpetua. El depredador dormido no es algo que se activa y desactiva a voluntad. Una vez que la crisálida se rompe, la transformación es irreversible y el individuo se convierte en un agente de cambio que no puede sino responder a la injusticia flagrante. Adicionalmente, la persistencia de esta fuerza extralegal ejerce una presión tácita y singular sobre las estructuras de poder establecidas. Al exponer las grietas y vulnerabilidades del sistema judicial y policial, el justiciero obliga a las autoridades a confrontar sus propias limitaciones, a menudo ignoradas o minimizadas. No es una confrontación directa, sino una incómoda sinergia, donde las acciones del vigilante actúan como un barómetro de la ineficacia oficial, empujando a las instituciones a reevaluar sus protocolos, a fortalecer sus métodos de investigación y a buscar nuevas vías para restaurar la confianza pública. Aunque la ley condena sus métodos, la existencia del justiciero se convierte en un catalizador para la autorreflexión y, en ocasiones, para la reforma interna de los organismos encargados de mantener el orden. Por otra parte, la aparente soledad del justiciero puede ser engañosa. A medida que sus acciones se extienden y su reputación se consolida, se teje una red invisible de alianzas tácitas y flujos de información. Víctimas rescatadas, testigos silenciados o incluso elementos descontentos dentro del propio submundo criminal pueden, consciente o inconscientemente, convertirse en nodos de una red informal que alimenta al vigilante con datos cruciales.
No, se trata de una organización estructurada, sino de un tejido orgánico de confianza, miedo y gratitud que le proporciona ojos y oídos en lugares donde ninguna autoridad oficial podría penetrar. Es un ecosistema de apoyo que opera en los márgenes, un testimonio de cómo la desesperación puede forjar conexiones improbables en la lucha contra la opresión. En consecuencia, el costo personal de esta vida no es solo la pérdida de la paz, sino una metamorfosis permanente de la identidad. El individuo que fue Robert McCall, el hombre que anhelaba desvanecerse en la rutina, ya no existe en su totalidad. Su mente y cuerpo, una vez reactivados para la justicia, llevan una marca indeleble. Los sentidos agudizados, la vigilancia constante, la preparación para el conflicto se convierten en su estado natural. La posibilidad de un retiro definitivo se desvanece, reemplazada por la comprensión de que su destino es ahora el de un guardián perpetuo, un centinela de las sombras. Es una carga solitaria, la de vivir en la encrucijada de la moralidad y la necesidad, con la certeza de que el pasado, una vez desenterrado, jamás volverá a ser enterrado del todo. En retrospectiva, la trayectoria de un individuo cuyo pasado formidable se rehúsa a permanecer sepultado nos invita a una profunda introspección sobre la naturaleza misma de la justicia y la resiliencia del espíritu humano. Hemos sido testigos de cómo un anhelo de quietud puede ser desbaratado por la cruda manifestación de la iniquidad, obligando a una persona a retomar una senda que creía haber abandonado para siempre. Esta dinámica, lejos de ser una mera fantasía, es un eco de una verdad incómoda que la capacidad de proteger y actuar con determinación, una vez forjada en el crisol de la experiencia, se convierte en una impronta indeleble del ser. Una especie de código genético conductual que se activa ante la injusticia más flagrante. Así pues, la figura del justiciero anónimo que emerge de las sombras para equilibrar la balanza trasciende la mera aplicación de la fuerza, se erige como un símbolo poderoso de la conciencia colectiva, una manifestación visceral de que el mal no puede perdurar sin una respuesta, incluso si esa respuesta opera al margen de las estructuras convencionales. ¿Qué revela sobre nuestra sociedad el hecho de que, en ocasiones, la solución a una opresión sistémica parezca residir en la irrupción de un agente externo, casi mítico? Nos confronta con la fragilidad de nuestros propios sistemas y la necesidad imperante de que la compasión y la acción se entrelacen para defender a los más vulnerables. Más allá de lo evidente, el costo personal de esta perpetua vigilia es incalculable. La paz que se buscaba se disuelve en una existencia de alerta constante, donde cada interacción se analiza, cada sombra se escruta. La identidad civil, cuidadosamente construida, se desdibuja bajo el peso de la persona que debe ser invocada para el combate. Es una condena solitaria, la de vivir en la encrucijada de la moralidad y la necesidad, con la certeza de que el pasado, una vez desenterrado, jamás volverá a ser enterrado del todo. Esta es la carga inherente a aquellos que, por su naturaleza o entrenamiento, se convierten en guardianes no solicitados. Por consiguiente, la presencia de tal figura fuerza una reevaluación del contrato social implícito. Si la justicia es un derecho fundamental y el Estado tiene el monopolio de su administración, ¿qué ocurre cuando ese monopolio parece fallar? La aparición de un protector al margen de la ley no solo expone las deficiencias, sino que también puede catalizar un debate necesario sobre la responsabilidad cívica y la ética de la intervención. Nos lleva a preguntarnos si la verdadera fortaleza de una sociedad reside únicamente en sus leyes, o también en la inquebrantable voluntad de sus miembros de levantarse contra la tiranía, sin importar la forma que ésta adopte. Esta dinámica nos lleva a reflexionar sobre la intrincada danza entre el orden establecido y la necesidad de una respuesta inmediata a la injusticia, la historia de aquellos que abandonan su retiro. Por un imperativo moral es un recordatorio de que la búsqueda de la equidad es un viaje perpetuo, lleno de zonas grises y decisiones difíciles. No hay respuestas fáciles, solo la constante necesidad de discernir, de actuar y de aprender de las consecuencias, tanto para el individuo como para la sociedad en su conjunto. Finalmente, cabe preguntarse qué nos impulsa a seguir explorando estas narrativas de redención y retribución. Quizás sea la esperanza inherente de que, incluso en los rincones más oscuros de la humanidad, la luz de la justicia puede encenderse, a menudo en las manos más inesperadas. Esta persistente curiosidad sobre el bien y el mal, sobre la fuerza del espíritu humano y sobre el eterno conflicto entre la paz y la protección, es lo que nos impulsa a seguir buscando la verdad y a reflexionar sobre el significado más profundo de la equidad en un mundo imperfecto. Cuando la sombra de un protector emerge de la clandestinidad, su impacto en el tejido del crimen organizado trasciende la mera disuasión. Se gesta una fractura interna, una corrosión silenciosa que carcome los cimientos de la lealtad y la confianza entre los malhechores. La incertidumbre se convierte en un veneno lento. ¿Quién es el informante?
¿Hay una fuga de información? ¿Quién será el próximo objetivo? Esta paranoia, sembrada por la precisión inescrutable del justiciero, obliga a purgas internas, a la eliminación de eslabones débiles y a la reestructuración constante de sus jerarquías, debilitando la cohesión y la eficiencia operativa de estas redes. Es como si un virus informático atacara el sistema nervioso de una organización, provocando su autodestrucción silenciosa desde dentro. Aunado a esto, la filosofía operativa del justiciero se desmarca de la simple retribución, se enfoca en una interrupción sistémica. No se limita a castigar a los individuos, sino que desmantela los engranajes que permiten que la criminalidad prospere. Esto implica una inmersión profunda en la logística delictiva, la identificación de flujos financieros ilícitos, el desmantelamiento de cadenas de suministro clandestinas o la intercepción de canales de comunicación cifrados. Imaginen una cirugía de alta precisión en un cuerpo enfermo. No se trata de extirpar un solo síntoma, sino de cortar la irrigación sanguínea a la enfermedad misma, paralizando la capacidad de una mafia para reclutar, financiar y expandir sus operaciones. La meta es la incapacitación funcional más que la mera confrontación física. Sin embargo, esta senda de intervención solitaria impone un dilema moral de proporciones abrumadoras. El justiciero camina por una cuerda floja. Ética, donde cada decisión es un veredicto de vida o muerte emitido sin el respaldo de un tribunal o la supervisión de pares. La calibración constante de la proporcionalidad se convierte en una carga psicológica inmensa hasta donde se puede llegar para detener la injusticia sin convertirse en un reflejo oscuro de aquello que se combate. Esta autojustificación perpetua, esta soledad en la toma de decisiones definitivas, cincela un costo personal que pocos pueden comprender, moldeando la psique en un crisol de convicción y sacrificio. Por consiguiente, el elemento criminal no permanece pasivo. La amenaza desconocida los impulsa a una evolución táctica. La mera huida o la reorganización rudimentaria ceden paso a una estrategia de contrainteligencia activa. Comienzan a tender trampas elaboradas, a difundir desinformación para desviar al perseguidor, incluso a intentar infiltrarse en los círculos donde el justiciero podría obtener información. Esta escalada transforma el conflicto en una partida de ajedrez en constante movimiento, donde cada bando debe anticipar los movimientos del otro. Y la astucia se vuelve tan crucial como la fuerza bruta. Se trata de una guerra de ingenio, donde la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse y predecir los próximos pasos del adversario. En última instancia, la existencia del justiciero no es un estado transitorio, sino una condición permanente. La anhelada paz se convierte en un horizonte inalcanzable, una quimera que se desvanece con cada nueva injusticia. La persona que se esfuerza por vivir una vida normal se ve irremediablemente subsumida por el imperativo de la acción. Su existencia se redefine en torno a la lucha, convirtiéndose en un faro perpetuo contra la oscuridad, una fuerza implacable que, una vez desatada, no puede volver a ser contenida. Su destino se anuda indisolublemente al de la ciudad que protege, en una simbiosis de conflicto y propósito que no ofrece descanso. La irrupción de una figura como la que hemos explorado, un eco de justicia que se niega a ser silenciado, siembra los cimientos de la conciencia colectiva de una urbe. No es simplemente un cambio en las estadísticas delictivas, sino una reconfiguración profunda en la psique social. La ciudad, como un organismo vivo, comienza a reinterpretar su propia resiliencia. Ya no solo confía en la maquinaria burocrática para su seguridad, sino que desarrolla una fe tácita en la posibilidad de una intervención extralegal cuando todo lo demás falla. Este fenómeno genera una leyenda urbana, un susurro de esperanza en los rincones más oscuros que, paradójicamente, puede fortalecer el espíritu comunitario al recordar que la inacción no es la única respuesta ante la opresión. Adicionalmente, la existencia de este tipo de justiciero provoca una introspección incómoda en las propias instituciones que juraron proteger. La sombra del vigilante actúa como un espejo implacable, reflejando las deficiencias, las demoras y, en ocasiones, la corrupción inherente al sistema. Este escrutinio forzado puede, a la larga, catalizar reformas impensables, impulsando a las fuerzas del orden y al Poder Judicial a reevaluar sus métodos, a buscar mayor eficiencia y a reconectar con las comunidades a las que sirven. La presión no es de confrontación directa, sino de una silenciosa humillación que exige una mejora constante para justificar su propia existencia y restaurar la confianza pública erosionada. Más allá de la acción directa, la verdadera influencia de esta figura radica en su capacidad para alterar el panorama moral de la sociedad, al operar en los límites de la ley. El justiciero plantea una pregunta fundamental: ¿es la justicia un concepto inmutable o se adapta a las necesidades más urgentes de una comunidad, incluso si ello implica métodos no convencionales?
Esta disyuntiva obliga a los ciudadanos a confrontar sus propias definiciones de lo correcto y lo incorrecto. A sopesar la eficacia frente a la legalidad, se teje una narrativa cultural que explora la complejidad del heroísmo, la delgada línea entre el vengador y el tirano, y la eterna búsqueda de un equilibrio en un mundo inherentemente imperfecto. Para el propio individuo, la reanudación de esta senda no es un mero regreso a viejas habilidades, sino una inmersión más profunda en la esencia misma de su ser. Ya no se trata de la pérdida de la paz, sino de la aceptación de una vocación ineludible, una especie de destino forjado en el crisol de su pasado. El justiciero se convierte en un arquetipo viviente, un guardián perpetuo cuya existencia es una respuesta a la persistencia del mal. Esta transformación es un viaje sin retorno, donde la identidad se fusiona con el propósito, y la vida se convierte en una vigilia constante. Un testimonio de que algunas heridas solo pueden ser sanadas con una forma de justicia que trasciende lo convencional. Consideremos, además, cómo la leyenda de esta figura podría trascender generaciones, no solo como una historia de valentía, sino como un recordatorio de que la inercia y la indiferencia son los verdaderos enemigos de la equidad. Su legado podría inspirar a futuros ciudadanos a no ser meros espectadores, a cuestionar la pasividad y a buscar activamente formas de proteger a los vulnerables. Incluso si no empuñan las mismas herramientas, se convierte en un catalizador para una conciencia cívica más activa, un llamado a la responsabilidad individual en la construcción de una sociedad más justa, más allá de la mera delegación de la seguridad al Estado. Así, la aparición de un pasado letal que se niega a permanecer enterrado nos deja con una reflexión perdurable: ¿qué tan lejos estamos dispuestos a ir como individuos y como sociedad para asegurar que la balanza de la justicia se incline hacia la equidad, incluso cuando los caminos convencionales parecen intransitables? Ahora bien, la presencia de una fuerza vigilante que se niega a permanecer oculta no solo altera el equilibrio de poder en las calles, sino que reconfigura la propia topografía emocional y operativa de la urbe. Es como si el justiciero desarrollara una simbiosis íntima con el entorno urbano, transformando cada callejón, cada tejado, cada rincón olvidado en una extensión de su campo de acción. Esta maestría no se limita a la mera navegación, implica una comprensión profunda de los flujos de tráfico peatonal, de los patrones acústicos de los distritos, de los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia y de las rutas de escape menos obvias. El asfalto, el hormigón y el metal se convierten en herramientas y la ciudad misma se convierte en una aliada silenciosa, un laberinto donde el depredador conoce cada atajo y cada escondite, mientras la presa se ve acorralada por su propio desconocimiento del terreno. Además de esta manipulación espacial, la estrategia del justiciero se adentra en el ámbito de la guerra psicológica a un nivel que va más allá del simple temor. Su objetivo es quebrar la voluntad de los criminales, no solo su capacidad operativa. Esto se logra mediante intervenciones que no solo son contundentes, sino también humillantes y desconcertantes. Imaginen a un capo que ve sus operaciones desmanteladas de formas que desafían la lógica criminal, o que encuentra mensajes crípticos que revelan un conocimiento íntimo de sus secretos más guardados. Esta táctica busca infundir una desesperanza paralizante, una sensación de vulnerabilidad total que erosiona la confianza en sus propias habilidades y en la inviolabilidad de su dominio. La derrota no es solo física, es una capitulación del espíritu, una convicción de que están siendo cazados por una fuerza que opera más allá de su comprensión. Asimismo, la atmósfera de la ciudad experimenta un cambio sutil, casi imperceptible. Para el ojo no entrenado, los pequeños actos de desafío cotidiano se vuelven más frecuentes: un comerciante que se niega a pagar una extorsión, un vecino que no se amedrenta ante una amenaza, una comunidad que ya no baja la vista. Estas microrebeliones no son organizadas, sino manifestaciones espontáneas de una confianza renovada, un contagio de valentía que se propaga sigilosamente. La presencia del justiciero infunde un sentido de empoderamiento vicario, una creencia tácita de que, en la sombra, hay una fuerza que responderá si la opresión se vuelve intolerable. Es un cambio en el pulso social, una vibración de resistencia que antes estaba silenciada por el miedo. Por otra parte, la ingeniosidad del justiciero se manifiesta en la capacidad de repurposear elementos mundanos del entorno urbano en armas o herramientas inesperadas. Un objeto común, una pieza de infraestructura, incluso un patrón de tráfico, pueden ser transformados en un medio para lograr un objetivo táctico estratégico. No se trata de armamento exótico, sino de una comprensión profunda de la física, la ingeniería y el comportamiento humano que permite convertir lo ordinario en extraordinario. Piensen cómo un simple sistema de ventilación o un circuito eléctrico puede ser manipulado para crear una distracción crucial o una vía de escape, revelando una mente que ve el mundo no como es, sino como podría ser usado.
En consecuencia, este tipo de intervención genera un nuevo estrato de folclore urbano, una colección de anécdotas y rumores que se transmiten de boca en boca, a menudo exagerados, pero siempre con un núcleo de verdad. Estas historias no solo entretienen, cumplen una función social vital, sirviendo como una válvula de escape para la frustración colectiva y como un recordatorio de que la esperanza, por tenue que sea, persiste. La figura del justiciero se convierte en un arquetipo cultural vivo, un personaje que habita tanto en la realidad como en el subconsciente colectivo de la ciudad, moldeando percepciones y actitudes de maneras que ni siquiera las campañas de seguridad pública más sofisticadas podrían lograr. La irrupción de una fuerza justiciera que se niega a permanecer oculta no solo altera el equilibrio de poder en las calles, sino que reconfigura la propia topografía emocional y operativa de la urbe. Es como si el justiciero desarrollara una simbiosis íntima con el entorno urbano, transformando cada callejón, cada tejado, cada rincón olvidado en una extensión de su campo de acción. Esta maestría no se limita a la mera navegación, implica una comprensión profunda de los flujos de tráfico peatonal, de los patrones acústicos de los distritos, de los puntos ciegos de las cámaras de vigilancia y de las rutas de escape menos obvias. El asfalto, el hormigón y el metal se convierten en herramientas y la ciudad misma se convierte en una aliada silenciosa, un laberinto donde el depredador conoce cada atajo y cada escondite, mientras la presa se ve acorralada por su propio desconocimiento del terreno. Además de esta manipulación espacial, la estrategia del justiciero se adentra en el ámbito de la guerra psicológica a un nivel que va más allá del simple temor. Su objetivo es quebrar la voluntad de los criminales, no solo su capacidad operativa. Esto se logra mediante intervenciones que no solo son contundentes, sino también humillantes y desconcertantes. Imaginen a un capo que ve sus operaciones desmanteladas de formas que desafían la lógica criminal, o que encuentra mensajes crípticos que revelan un conocimiento íntimo de sus secretos más guardados. Esta táctica busca infundir una desesperanza paralizante, una sensación de vulnerabilidad total que erosiona la confianza en sus propias habilidades y en la inviolabilidad de su dominio. La derrota no es solo física, es una capitulación del espíritu, una convicción de que están siendo cazados por una fuerza que opera más allá de su comprensión. Asimismo, la atmósfera de la ciudad experimenta un cambio sutil, casi imperceptible. Para el ojo no entrenado, los pequeños actos de desafío cotidiano se vuelven más frecuentes, un comerciante que se niega a pagar una extorsión, un vecino que no se amedrenta ante una amenaza, una comunidad que ya no baja la vista. Estas microrebeliones no son organizadas, sino manifestaciones espontáneas de una confianza renovada. Un contagio de valentía que se propaga sigilosamente. La presencia del justiciero infunde un sentido de empoderamiento vicario, una creencia tácita de que, en la sombra, hay una fuerza que responderá si la opresión se vuelve intolerable. Es un cambio en el pulso social. Una vibración de resistencia que antes estaba silenciada por el miedo. Por otra parte, la ingeniosidad del justiciero se manifiesta en la capacidad de repurposear elementos mundanos del entorno urbano en armas o herramientas inesperadas. Un objeto común, una pieza de infraestructura, incluso un patrón de tráfico, pueden ser transformados en un medio para lograr un objetivo táctico o estratégico. No se trata de armamento exótico, sino de una comprensión profunda de la física, la ingeniería y el comportamiento humano que permite convertir lo ordinario en extraordinario. Piensen cómo un simple sistema de ventilación o un circuito eléctrico puede ser manipulado para crear una distracción crucial o una vía de escape, revelando una mente que ve el mundo no como es, sino como podría ser usado. En consecuencia, este tipo de intervención genera un nuevo estrato de folclore urbano, una colección de anécdotas y rumores que se transmiten de boca en boca, a menudo exagerados, pero siempre con un núcleo de verdad. Estas historias no solo entretienen, cumplen una función social vital, sirviendo como una válvula de escape para la frustración colectiva y como un recordatorio de que la esperanza, por tenue que sea, persiste. La figura del justiciero se convierte en un arquetipo cultural vivo, un personaje que habita tanto en la realidad como en el subconsciente colectivo de la ciudad, moldeando percepciones y actitudes de maneras que ni siquiera las campañas de seguridad pública más sofisticadas podrían lograr. Más allá de la mera disuasión o la fractura interna que un vigilante provoca en las redes criminales. La irrupción de esta fuerza anónima ataca directamente la psique del submundo. Se genera una profunda disonancia cognitiva en aquellos acostumbrados a operar con impunidad. Sus marcos de referencia se desmoronan. La certeza de que existe un adversario que comprende sus códigos, sus lealtades tácitas y sus vulnerabilidades más íntimas, sin ser parte de su mundo ni del sistema legal, desata una forma de terror existencial. Los criminales ya no temen
solo a la captura, sino a una justicia incomprensible que se manifiesta de formas ilógicas, erosionando su sentido de control y su creencia en su propia invencibilidad. Esta erosión mental es más devastadora que cualquier castigo físico, pues socava la esencia misma de su poder. Asimismo, la ejecución de esta justicia trasciende la confrontación directa para adentrarse en el ámbito de la ingeniería social. El justiciero no solo reacciona, sino que orquesta situaciones, manipulando el entorno y las interacciones humanas para inducir resultados específicos. Esto podría implicar la filtración estratégica de información a terceros inocentes, la creación de escenarios que fuercen a los criminales a exponerse o a traicionarse mutuamente, o incluso la alteración sutil de la infraestructura urbana para dirigir el flujo de eventos. Se convierte en un director de orquesta invisible, donde cada nota, cada silencio, está diseñado para desestabilizar el ecosistema delictivo sin necesidad de un enfrentamiento físico prolongado. Esta modalidad de intervención introduce una ventaja temporal única. A diferencia de los procesos judiciales, que operan con una lentitud burocrática inherente, la justicia del justiciero es inmediata e impredecible. No hay apelaciones, no hay retrasos procesales, no hay negociaciones. Esta celeridad altera el cálculo de riesgo para los criminales, quienes se ven despojados de la seguridad que les otorgaba el tiempo. La amenaza no es futura, sino inminente y constante, lo que los obliga a operar bajo una presión constante que merma su capacidad de planificación a largo plazo y su confianza en la impunidad que antes disfrutaban. Para el individuo que encarna esta fuerza, el costo va más allá de la pérdida de la paz. Es una hipersensibilidad sensorial y cognitiva permanente. La mente y el cuerpo, entrenados para detectar amenazas y oportunidades en el microsegundo, no pueden simplemente desconectarse. Cada sonido, cada movimiento periférico, cada interacción humana se procesa a un nivel de detalle abrumador, convirtiendo la vida cotidiana en un campo de análisis constante. Esta hipervigilancia, si bien es una herramienta crucial, también es una carga agotadora, difuminando la línea entre la percepción de la amenaza real y la distorsión de la normalidad, sumiendo al justiciero en una soledad cognitiva donde pocos pueden comprender la intensidad de su realidad. Por otro lado, la reverberación de sus acciones puede generar efectos colaterales positivos en sectores aparentemente no relacionados de la vida urbana. La disminución de la actividad criminal en ciertas áreas puede, por ejemplo, revitalizar economías locales, fomentar la inversión en negocios pequeños que antes eran víctimas de extorsión, o incluso impactar positivamente en los valores inmobiliarios al reducir la percepción de riesgo. La ciudad comienza a sanar en lugares inesperados, no solo por la ausencia de la amenaza, sino por la renovación de la esperanza y la confianza que la presencia del justiciero, aunque anónima, inspiran el espíritu emprendedor y comunitario. Finalmente, la impronta de esta presencia se manifiesta en una firma inconfundible, un estilo de justicia que se vuelve reconocible para aquellos que operan en las sombras. No es solo la brutalidad, sino la precisión, la inventiva y la elusividad, lo que define su modus operandi. Esta firma se convierte en un lenguaje propio, una advertencia tácita que precede a la acción, un mensaje implícito de que la equidad será restaurada y que sus métodos, por poco convencionales que sean, son tan efectivos como implacables. Es una leyenda que se escribe en los actos y que, por sí misma, se convierte en una herramienta de disuasión y de promesa, contrario a la imagen popular del lobo solitario. La existencia de un justiciero operando al margen de la ley no se desarrolla en un vacío absoluto, sino que, de manera paradójica, genera un entramado de conexiones invisibles y flujos de información. Aunque el individuo busque la máxima discreción, su eficacia depende de una red tácita de ojos y oídos en el tejido urbano. Estas fuentes no son agentes reclutados formalmente, sino individuos comunes, víctimas anteriores, vecinos agradecidos, o incluso elementos marginales del propio submundo criminal descontentos con el statu quo que, por miedo, gratitud o un sentido difuso de justicia, comienzan a filtrar datos cruciales. Este ecosistema de inteligencia espontánea presenta un desafío ético propio. ¿Puede un justiciero garantizar la seguridad de estos informantes involuntarios sin exponerse o comprometer su anonimato? La respuesta es compleja, pues cada pieza de información recibida conlleva un riesgo inherente para el dador, creando una cadena de responsabilidad moral que va más allá de los objetivos directos. Un desafío inherente a la acción de un justiciero es el efecto de escalada adaptativa que provoca en el crimen organizado. Lejos de desmantelar por completo las redes criminales, su intervención a menudo las obliga a evolucionar, a volverse más sofisticadas y elusivas. Los métodos, brutales o predecibles, ceden el paso a tácticas de contrainteligencia más astutas, a la adopción de cifrado avanzado para sus comunicaciones, o a la fragmentación de sus estructuras en células más pequeñas y autónomas para mitigar el
Riesgo es una carrera armamentista de ingenio, donde cada golpe del justiciero es respondido con una nueva capa de complejidad por parte del adversario. Esta dinámica no solo complica la misión del vigilante, sino que puede inadvertidamente profesionalizar y endurecer a los grupos criminales, haciéndolos más difíciles de erradicar por cualquier medio, legal o extralegal. Además, resulta crucial considerar la controversia de las consecuencias no deseadas que se derivan de la justicia extralegal, aunque la intención sea pura. La interrupción de un ecosistema criminal establecido puede generar vacíos de poder, que son rápidamente ocupados por facciones aún más violentas o inescrupulosas. La erradicación de una mafia puede dar paso a una guerra de pandillas por el control territorial, o a la emergencia de nuevas formas de crimen que son más difíciles de detectar o combatir. La limpieza de un área puede simplemente desplazar el problema a otra, transfiriendo la carga a comunidades adyacentes o menos protegidas. La complejidad de las interconexiones sociales y criminales significa que incluso las acciones más precisas pueden tener un efecto dominó impredecible, alterando el paisaje de la delincuencia de formas que no siempre son beneficiosas a largo plazo para la sociedad. Por otra parte, la persistencia en esta senda tiene un costo psicológico que trasciende la mera fatiga o la pérdida de la paz. La mente del justiciero se ve irrevocablemente alterada, desarrollando una hipersensibilidad a la injusticia y una incapacidad para ignorar el sufrimiento ajeno. La línea entre la vida personal y la misión se difumina por completo. El individuo se convierte en una extensión de su propósito, una entidad definida por su reacción al mal. Esta fusión de identidad con la tarea puede llevar a un aislamiento profundo, ya que las experiencias y las cargas que conlleva son incomprensibles para aquellos que viven vidas normales. Es una forma de soledad existencial, donde el justiciero se convierte en un forastero permanente en el mundo que se esfuerza por proteger, condenado a una vigilia eterna. Finalmente, la aparición de un justiciero como este alimenta el mito de la solución mágica a problemas estructurales. Si bien su eficacia inmediata puede ser innegable en casos específicos, la dependencia de una figura individual para resolver problemas sistémicos es una falacia peligrosa. Los desafíos del crimen organizado, la corrupción y la desigualdad son multifacéticos y requieren soluciones holísticas que involucren reformas legales, desarrollo social, educación y fortalecimiento institucional. La creencia de que un solo individuo, por muy capaz que sea, puede erradicar el mal arraigado, es una simplificación que desvía la atención de la responsabilidad colectiva y de la necesidad de abordar las causas fundamentales de la injusticia. Este mito, aunque reconfortante, puede perpetuar la pasividad social al delegar la carga a un héroe solitario, en lugar de impulsar la acción comunitaria y la reforma estructural. La reemergencia de un individuo cuya trayectoria formidable se niega a permanecer oculta trasciende la mera reactivación de habilidades. Se convierte en una manifestación de un imperativo interno, una compulsión existencial que anula cualquier anhelo de quietud. Para Robert McCall, la paz no es la ausencia de conflicto, sino la implacable búsqueda de un equilibrio moral. Su retorno a la acción no es una elección consciente en el sentido convencional, sino la obediencia a una ley superior inscrita en su propia esencia. Es la voz ineludible de la conciencia que, una vez despertada por la injusticia flagrante, no puede ser silenciada, transformando su existencia en un acto continuo de rectificación. Su ser se redefine por completo, fusionando su identidad con la misión, en un camino sin retorno, donde la vigilancia se convierte en su estado natural. Además de ello, la justicia que imparte adquiere una asignatura inconfundible, una especie de lenguaje silencioso que solo el submundo criminal puede descifrar plenamente. Cada intervención, lejos de ser un arrebato impulsivo, es una declaración cuidadosamente coreografiada. Un mensaje cifrado que comunica una comprensión íntima de las vulnerabilidades del adversario. Piénsenlo como una cirugía de precisión. En el tejido corrupto de la ciudad no se trata de demoler el edificio entero, sino de extirpar el tumor con una exactitud escalofriante. Esta metodología quirúrgica, que a menudo deja una estela de disrupción estratégica en lugar de meramente física, es lo que distingue al justiciero, transformando cada confrontación en una lección brutalmente eficiente sobre las consecuencias de la impunidad. Su modus operandi se vuelve una narrativa en sí misma, contada en los rincones más oscuros y entendida por quienes osan desafiar el orden moral. Por consiguiente, la atmósfera de la ciudad experimenta un cambio sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado. Los pequeños actos de desafío cotidiano se vuelven más frecuentes, un comerciante que se niega a pagar una extorsión, un vecino que no se amedrenta ante una amenaza, una comunidad que ya no baja la vista. Estas microrebeliones no son organizadas, sino manifestaciones espontáneas de una confianza renovada. Un contagio de valentía que se propaga sigilosamente.
La presencia del justiciero infunde un sentido de empoderamiento vicario, una creencia tácita de que, en la sombra, hay una fuerza que responderá si la opresión se vuelve intolerable. Es un cambio en el pulso social. Una vibración de resistencia que antes estaba silenciada por el miedo y la resignación. No obstante, esta senda de intervención solitaria impone un dilema moral de proporciones abrumadoras. El justiciero camina por una cuerda floja ética, donde cada decisión es un veredicto de vida o muerte emitido sin el respaldo de un tribunal o la supervisión de pares. La calibración constante de la proporcionalidad se convierte en una carga psicológica inmensa hasta donde se puede llegar para detener la injusticia sin convertirse en un reflejo oscuro de aquello que se combate. Esta autojustificación perpetua, esta soledad en la toma de decisiones definitivas, cincela un costo personal que pocos pueden comprender, moldeando la psique en un crisol de convicción y sacrificio. La certeza de su juicio, aunque necesaria para la acción, se convierte en un peso existencial. En este sentido, la redefinición de su propia paz es fundamental. Ya no se busca en la ausencia de acción, sino en la consecución de un orden restaurado, incluso si es a través de medios violentos. La tranquilidad no reside en el retiro, sino en la certeza de que, mientras exista la injusticia, él será la respuesta. Su descanso se encuentra en la resolución de conflictos, en la protección de los inocentes y en la disolución de la amenaza. Es una paz forjada en el fragor de la batalla, una calma que solo puede ser alcanzada al cumplir con su ineludible propósito. Así pues, la impronta de esta presencia se manifiesta en una firma inconfundible, un estilo de justicia que se vuelve reconocible para aquellos que operan en las sombras. No es solo la brutalidad, sino la precisión, la inventiva y la elusividad lo que define su modus operandi. Esta firma se convierte en un lenguaje propio, una advertencia tácita que precede a la acción, un mensaje implícito de que la equidad será restaurada y que sus métodos, por poco convencionales que sean, son tan efectivos como implacables. Es una leyenda que se escribe en los actos y que, por sí misma, se convierte en una herramienta de disuasión y de promesa, grabada en el alma de la ciudad que ahora respira con un nuevo tipo de esperanza. La irrupción de una figura como la que hemos explorado, un eco de justicia que se niega a ser silenciado, siembra los cimientos de la conciencia colectiva de una urbe. No es simplemente un cambio en las estadísticas delictivas, sino una reconfiguración profunda en la psique social. La ciudad, como un organismo vivo, comienza a reinterpretar su propia resiliencia. Ya no solo confía en la maquinaria burocrática para su seguridad, sino que desarrolla una fe tácita en la posibilidad de una intervención extralegal cuando todo lo demás falla. Este fenómeno genera una leyenda urbana, un susurro de esperanza, en los rincones más oscuros, que, paradójicamente, puede fortalecer el espíritu comunitario al recordar que la inacción no es la única respuesta ante la opresión. Adicionalmente, la existencia de este tipo de justiciero provoca una introspección incómoda en las propias instituciones que juraron proteger. La sombra del vigilante actúa como un espejo implacable, reflejando las deficiencias, las demoras y, en ocasiones, la corrupción inherente al sistema. Este escrutinio forzado puede, a la larga, catalizar reformas impensables, impulsando a las fuerzas del orden y al Poder Judicial a reevaluar sus métodos, a buscar mayor eficiencia y a reconectar con las comunidades a las que sirven. La presión no es de confrontación directa, sino de una silenciosa humillación que exige una mejora constante para justificar su propia existencia y restaurar la confianza pública erosionada. Más allá de la acción directa, la verdadera influencia de esta figura radica en su capacidad para alterar el panorama moral de la sociedad, al operar en los límites de la ley. El justiciero plantea una pregunta fundamental: ¿es la justicia un concepto inmutable o se adapta a las necesidades más urgentes de una comunidad, incluso si ello implica métodos no convencionales? Esta disyuntiva obliga a los ciudadanos a confrontar sus propias definiciones de lo correcto y lo incorrecto, a sopesar la eficacia frente a la legalidad. Se teje una narrativa cultural que explora la complejidad del heroísmo, la delgada línea entre el vengador y el tirano, y la eterna búsqueda de un equilibrio en un mundo inherentemente imperfecto, para el propio individuo. La reanudación de esta senda no es un mero regreso a viejas habilidades, sino una inmersión más profunda en la esencia misma de su ser. Ya no se trata de la pérdida de la paz, sino de la aceptación de una vocación ineludible, una especie de destino forjado en el crisol de su pasado. El justiciero se convierte en un arquetipo viviente, un guardián perpetuo cuya existencia es una respuesta a la persistencia del mal. Esta transformación es un viaje sin retorno, donde la identidad se fusiona con el propósito, y la vida se convierte en una vigilia constante. Un testimonio de que algunas heridas solo pueden ser sanadas con una forma de justicia que trasciende lo convencional.
Consideremos, además, cómo la leyenda de esta figura podría trascender generaciones, no solo como una historia de valentía, sino como un recordatorio de que la inercia y la indiferencia son los verdaderos enemigos de la equidad. Su legado podría inspirar a futuros ciudadanos a no ser meros espectadores, a cuestionar la pasividad y a buscar activamente formas de proteger a los vulnerables. Incluso si no empuñan las mismas herramientas, se convierte en un catalizador para una conciencia cívica más activa, un llamado a la responsabilidad individual en la construcción de una sociedad más justa, más allá de la mera delegación de la seguridad al Estado. Así, la aparición de un pasado letal que se niega a permanecer enterrado nos deja con una reflexión perdurable: qué tan lejos estamos dispuestos a ir como individuos y como sociedad, para asegurar que la balanza de la justicia se incline hacia la equidad, incluso cuando los caminos convencionales parecen intransitables. El resurgimiento de un individuo con un pasado letal para impartir justicia, operando fuera de los marcos legales convencionales, no solo altera la dinámica del crimen, sino que impregna la conciencia colectiva de la ciudad con una nueva capa de percepción. Más allá de la mera esperanza o el temor superficial, la ciudadanía comienza a reconfigurar su sentido de seguridad. Se desarrolla una especie de folclore urbano de la intervención, donde las historias de actos de justicia anónimos se transmiten como susurros, generando un sentimiento de que, incluso en las sombras más profundas, hay una fuerza vigilante. Esta percepción redefine la tranquilidad, pasando de una dependencia exclusiva en las autoridades a una aceptación tácita de que la equidad puede manifestarse de formas inesperadas. Aunado a esto, la presencia de este protector invisible cataliza una sutil pero significativa reordenación en la psicología del crimen organizado. No es simplemente una cuestión de pánico o de reorganización táctica. Se gesta una desconfianza endémica que corroe los cimientos de sus estructuras. Los lazos de lealtad, antes cimentados por el interés y el temor mutuo, se deshilachan bajo la constante sombra de la traición o la incompetencia. Cada golpe del justiciero se convierte en una semilla de paranoia, obligando a las facciones a purgarse internamente, a desconfiar de sus propios rangos, lo que a su vez debilita su cohesión y dificulta su capacidad para operar y expandirse. Esta fractura interna es un costo que ninguna cantidad de dinero puede mitigar. Por consiguiente, la misma urbe se transforma en un campo de batalla sensorial y estratégico. El justiciero, con su conocimiento íntimo de los flujos y reflujos urbanos, repurposea elementos cotidianos del entorno para sus fines. Un sistema de alcantarillado se convierte en una vía de escape, una red de cámaras de seguridad en un mapa de vulnerabilidades, un patrón de tráfico en una herramienta de distracción. La ciudad deja de ser un mero telón de fondo para convertirse en un participante activo, un cómplice silencioso que, bajo la dirección de esta mano experta, puede ser manipulada para dirigir la acción, acorralar a los adversarios o diseminar la información de manera estratégica. Es una simbiosis operativa que eleva la lucha a un nivel de ingenio puro. De manera inversa, el elemento criminal, al verse confrontado con una amenaza que opera con tal nivel de astucia y elusividad, se ve obligado a una evolución táctica que va más allá de su zona de confort. No basta con la fuerza bruta o el número, deben desarrollar una contrainteligencia sofisticada, aprender a leer patrones de disrupción, a identificar las firmas de este adversario. Esto impulsa la inversión en tecnologías de cifrado, en el perfeccionamiento de métodos de infiltración o en la creación de trampas psicológicas. Se establece una carrera armamentista cerebral, donde la capacidad de anticipar los movimientos del otro se vuelve la clave de la supervivencia, transformando a los criminales en adversarios más complejos y, paradójicamente, más difíciles de detectar para las fuerzas convencionales. Un aspecto crucial que emerge de esta dinámica es la redefinición de la seguridad para el ciudadano común. La existencia de un justiciero puede generar una sensación de alivio inmediato, pero también introduce una capa de incertidumbre. La protección no proviene de un sistema transparente y predecible, sino de una fuerza impredecible que opera fuera de las normas. ¿Qué sucede si el justiciero se equivoca? ¿O si sus métodos se vuelven demasiado extremos? Esta dualidad entre la gratitud por la intervención y la inquietud por la ausencia de rendición de cuentas crea un debate moral tácito en el corazón de la sociedad, forzando a cada individuo a ponderar los límites de la justicia y la necesidad de un orden establecido, incluso si este último es imperfecto. La ciudad, entonces, respira con una mezcla de esperanza y una sutil ansiedad. La reemergencia de un operario de esta magnitud, cuya existencia se rehúsa a la quietud, se arraiga en una disciplina mental que trasciende la mera fuerza bruta. Imaginen una psique forjada para el desapego operativo. No es indiferencia, sino una capacidad cultivada para procesar la brutalidad del mundo sin sucumbir al torbellino de la ira o la venganza descontrolada. Esta frialdad calculada le permite
Una claridad estratégica inquebrantable, incluso en los escenarios más caóticos. Es una habilidad que transforma la emoción en combustible para la acción precisa y no reactiva, permitiendo que cada movimiento sea una respuesta lógica y eficiente, desprovista de impulsos personales, lo cual es fundamental para mantener su anonimato y efectividad. Por añadidura, la influencia de esta fuerza silenciosa permea el tejido social de maneras que van más allá de la esperanza superficial. Los ciudadanos, al percibir la existencia de un contrapeso a la impunidad, comienzan a internalizar una nueva forma de autoorganización y resistencia pasiva. La mera posibilidad de que alguien actúe en su nombre valida la idea de que no están solos, fomentando actos de micro-resistencia que, aunque pequeños, son significativos. Un testimonio valiente, una negativa a ceder ante la extorsión o la discreta denuncia de una actividad ilícita se vuelven más frecuentes, manifestando una valentía cívica que antes estaba latente, sin necesidad de que el justiciero intervenga directamente en cada instancia. Ahondando en su metodología, la recopilación de información de este individuo no se limita a la mera observación o la escucha de rumores. Su enfoque se basa en una sofisticada inferencia predictiva. No solo recopila datos, sino que construye modelos de comportamiento criminal a partir de patrones históricos y psicológicos. Esto le permite identificar anomalías, anticipar movimientos, antes de que ocurran y prever las reacciones de sus adversarios. Es como si pudiera leer el futuro inmediato del crimen, basándose en la profunda comprensión de las motivaciones humanas y las estructuras de poder clandestinas, otorgándole una ventaja estratégica que los sistemas convencionales rara vez poseen. No obstante, esta senda de justicia autoimpuesta lo sitúa en una cuerda floja ética de constante tensión. La necesidad de mantener la integridad de su propósito es una batalla interna, un desafío perenne para no ceder a la venganza personal o a la crueldad gratuita. Cada acto es un juicio autoejecutado y el riesgo de deshumanización, de convertirse en aquello que combate, es una sombra constante. Como mide el éxito sin un sistema de métricas externas o un mecanismo de rendición de cuentas? Su brújula es intrínseca, pero la presión de operar en los márgenes de la moralidad es una carga que pocos podrían soportar sin fracturarse. Por otra parte, la ciudad misma se convierte en una extensión orgánica de su voluntad, una infraestructura invisible que respira con él. No se trata solo de conocer el terreno o de manipularlo, es una fusión, una mimetización con los ritmos urbanos, sus flujos y sus sonidos. Cada calle, cada edificio, cada sistema de comunicación se convierte en una herramienta viva, casi como si la urbe misma fuera un organismo sensible que responde a su presencia. Este nivel de simbiosis le permite operar con una elusividad casi fantasmal, convirtiéndose en una sombra más de la metrópolis, indetectable para aquellos que no comprenden su lenguaje silencioso. En suma, la reactivación de este pasado letal no es un simple regreso a la acción, sino una reconfiguración profunda del individuo y de su entorno. La paz se reinterpreta no como la ausencia de conflicto, sino como la restauración de un equilibrio que él mismo debe mantener. Cada golpe, cada movimiento calculado, es un testimonio de una voluntad inquebrantable, una promesa silenciosa de que la justicia encontrará su camino, incluso cuando parezca que todas las demás vías están cerradas, dejando una marca indeleble en el alma de la ciudad que ahora respira con un nuevo tipo de esperanza y una sutil, pero palpable, expectativa. Resulta ineludible ahondar en el tributo psicológico que acarrea la exposición sostenida a la depravación humana. Una carga que excede la mera pérdida de la quietud o la constante vigilancia. Imaginen el alma de un individuo que, deliberadamente, se sumerge una y otra vez en las ciénagas más oscuras de la crueldad, presenciando la deshumanización en su forma más cruda. Con el tiempo, esta inmersión puede erosionar sutilmente la capacidad de empatía sin anular el imperativo moral, creando una disonancia perturbadora. La comprensión intelectual del sufrimiento ajeno permanece intacta, pero la reverberación emocional se mitiga para permitir la acción. Es una cicatrización del espíritu, una adaptación forzosa para sobrevivir a la confrontación con el mal absoluto, dejando al justiciero en un limbo existencial, donde la normalidad se percibe como una fachada casi incomprensible. Más allá de la disrupción operativa, las acciones de este vengador anónimo se convierten en una forma de deconstrucción sistémica para los imperios criminales, apuntando directamente a su cohesión ideológica. No se trata solo de desmantelar redes logísticas o de eliminar figuras clave, es una guerra librada en el terreno de la reputación y la jerarquía interna, al exponer la vulnerabilidad de los líderes. Al demostrar que ningún santuario es inviolable, se siembra la semilla de la desconfianza entre los propios esbirros. La autoridad de los capos, antes cimentada en el miedo y la invencibilidad percibida,
se resquebraja al ver que sus protectores son impotentes ante esta fuerza invisible. El mensaje no es solo de castigo, sino de que su sistema, en su esencia, es frágil y susceptible de colapsar desde dentro. Curiosamente, la presencia de este protector en las sombras moldea la memoria colectiva de la ciudad, convirtiéndola en un personaje activo dentro de la narrativa de la justicia. Las leyendas urbanas sobre sus hazañas, aunque a menudo exageradas, se incrustan en el subconsciente colectivo, alterando la percepción de la ciudadanía sobre su propia capacidad de resistencia. Los mitos que se tejen en torno a su figura no solo inspiran esperanza, sino que también recalibran las expectativas sobre lo que una urbe puede y debe exigir de aquellos que detentan el poder. La ciudad misma adquiere una identidad más resiliente, una que recuerda que la oscuridad no es invencible y que la justicia puede manifestarse de formas inesperadas y contundentes. Subyace a todo esto la profunda ambigüedad moral de su existencia, no solo para la mirada externa, sino para el propio justiciero. ¿Cómo se mide la rectitud cuando uno es el único juez, jurado y verdugo? La soledad de la decisión final, la ausencia de un marco legal o social que valide sus acciones, impone una carga existencial abrumadora. Cada vida tomada, cada acto de violencia, por justificado que sea en su mente, debe ser procesado y reconciliado con su propia humanidad. Esta autointerrogación constante es un crisol que purifica o consume, una batalla interna por mantener la integridad moral en un rol que, por definición, opera fuera de las normas establecidas. En un giro inesperado, las víctimas de la opresión, al ser liberadas por la intervención de este justiciero, experimentan una transformación que va más allá del mero alivio. No son solo receptores pasivos de ayuda, sino que, en muchos casos, son impulsados a reclamar su propia agencia. La experiencia de ser salvados por una fuerza que no pide nada a cambio puede encender en ellos una chispa de autoempoderamiento, un deseo de proteger a otros, o de buscar justicia a través de medios legítimos. Se convierten en testigos vivientes de que la inacción no es el único camino y su resurgimiento personal se convierte en un eco de la justicia que los liberó, multiplicando el impacto del justiciero de formas que él mismo quizás nunca perciba directamente. En última instancia, la odisea de un hombre cuyo pasado letal se niega a permanecer enterrado, transformándolo en un ángel vengador, nos deja con una reflexión que trasciende la mera adrenalina de la acción. La paz que Robert McCall anhelaba no era un estado pasivo de quietud, sino una búsqueda incesante de equilibrio en un mundo desprovisto de él. Su regreso no fue una elección, sino una redefinición de su propia existencia. Una aceptación de que su propósito se había arraigado tan profundamente que cualquier intento de desvanecerse sería una traición a su propia esencia. Esta metamorfosis del ser, donde la identidad se fusiona con la misión, es el coste más íntimo y profundo, una condena autoimpuesta a una vigilia perpetua, donde el descanso se halla en la rectificación del mal. Por consiguiente, la impronta que deja en la urbe va más allá de la simple erradicación de amenazas. Su accionar se convierte en un catalizador para la redefinición de la resiliencia cívica. Los ciudadanos, al percibir la existencia de una fuerza que no los abandonará, comienzan a cultivar una valentía latente. No es que esperen ser salvados pasivamente, sino que la certeza de que existe un contrapeso a la impunidad les infunde la audacia para pequeños actos de resistencia. La negativa a ceder ante la extorsión, la denuncia discreta de una injusticia, la protección mutua en los barrios. La ciudad, entonces, no solo respira con una nueva esperanza, sino que desarrolla una memoria colectiva de que la inacción no es la única respuesta, tejiendo una red invisible de resistencia moral. Sin embargo, es crucial considerar que la eficacia de esta justicia extralegal no reside únicamente en su brutalidad, sino en su capacidad para operar en las fisuras del sistema, exponiendo sus puntos ciegos y sus fallas inherentes. La sombra del justiciero se convierte en un incómodo barómetro de la ineficacia institucional, forzando a las fuerzas del orden y a los poderes judiciales a una introspección necesaria. Aunque sus métodos son repudiados por la ley, su existencia presiona a las estructuras formales a una autoevaluación, a buscar mayor eficiencia, a reconectar con la confianza pública erosionada. Es una dialéctica paradójica, la anomalía impulsa la mejora del sistema que la condena. Además, la figura de McCall nos obliga a confrontar una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la moralidad y la autoridad. ¿Quién tiene el derecho a impartir justicia cuando las vías convencionales fallan? Esta disyuntiva, lejos de ser sencilla, nos sumerge en las complejidades de la ética individual frente a la ley colectiva. La narrativa de un hombre que se convierte en un ángel vengador no es solo una historia de acción. Es una parábola moderna sobre el dilema humano de cómo responder al mal cuando las herramientas a nuestra disposición parecen insuficientes. Nos fuerza a mirar más allá de las etiquetas y a ponderar el propósito subyacente de la justicia misma. En este sentido,
La trascendencia de su legado no radica en un cambio legislativo o en la creación de una nueva institución, sino en la alteración sutil de la conciencia colectiva. La leyenda de este protector anónimo se convierte en un mito fundacional para una nueva generación. Un recordatorio de que la inercia y la indiferencia son los verdaderos enemigos de la equidad. Inspira no a la imitación violenta, sino a la reflexión sobre la responsabilidad personal en la defensa de los vulnerables, a la búsqueda activa de la justicia en todas sus formas, y a la comprensión de que el valor de la vida humana exige una respuesta inquebrantable. Finalmente, al cerrar este capítulo, la pregunta perdura: ¿qué nos impulsa a seguir explorando estas narrativas de redención y retribución? Quizás sea la persistente curiosidad sobre la capacidad humana para el bien y el mal, la eterna búsqueda de un equilibrio en un mundo imperfecto, y la esperanza intrínseca de que, incluso en las sombras más profundas, la luz de la justicia puede encenderse, a menudo en las manos más inesperadas. Esta reflexión nos invita a mantener viva la llama de la curiosidad, a cuestionar constantemente, y a buscar una comprensión más profunda de las fuerzas que moldean nuestro mundo y nuestra propia humanidad. Hemos profundizado en la esencia de un pasado que, lejos de desvanecerse en el olvido, se ha manifestado con una fuerza ineludible, obligando a un individuo a retomar una senda que creía haber clausurado para siempre. Esta reemergencia no es una mera elección, sino una compulsión inherente. Un eco de un propósito forjado en el crisol de la adversidad que se niega a ser silenciado ante la flagrante injusticia. La anhelada quietud cede su lugar a una vigilia perpetua, transformando la existencia en un acto continuo de rectificación, donde el descanso se encuentra en el restablecimiento de un equilibrio moral. A medida que las capas de esta compleja interacción se han desvelado, hemos discernido como la irrupción de esta figura singular, operando en los intersticios del orden establecido. No solo desarticula las estructuras criminales desde sus cimientos más profundos, sino que también las obliga a una recalibración adaptativa. La paranoia se convierte en una herramienta de disrupción interna, una corrosión silenciosa que carcome los lazos de lealtad y la confianza que, irónicamente, sustentan el mundo de Lampa. Es una guerra de ingenio, donde la astucia del cazador impulsa una evolución táctica en la presa, elevando el conflicto a un plano estratégico que va más allá de la fuerza bruta. La ciudad misma se convierte en un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene repercusiones inesperadas. Simultáneamente, hemos palpado la resonancia de esta presencia en el pulso colectivo de la urbe. La esperanza, antes un bien escaso, se insinúa en los susurros y en los pequeños actos de valentía cívica, mientras que las instituciones se ven forzadas a una incómoda introspección. La existencia de esta anomalía extralegal actúa como un espejo implacable, revelando las grietas y las debilidades del sistema, empujándolas hacia una autodevaluación que, de otro modo, podría no haberse producido. Es un diálogo tácito entre la justicia que se anhela y la que se ejerce, una tensión que redefine los límites de la autoridad y la responsabilidad. Sin embargo, esta senda no está exenta de un peso incalculable: el costo personal de abrazar esta misión se manifiesta en una soledad profunda, en una alteración permanente de la percepción donde la línea entre la vigilia y la vida cotidiana se difumina. La ambigüedad moral se convierte en una compañera constante, obligando a un autoexamen perpetuo sobre la proporcionalidad de cada acción y el riesgo de transitar por el filo de la deshumanización. Es el precio de ser el único juez y ejecutor en un mundo que clama por equidad, una carga que cincela el espíritu y lo moldea para una existencia de perpetua batalla. Al entrelazar estos hilos, vemos cómo la interconexión entre la voluntad individual, la dinámica social y la naturaleza del mal crea un tapiz complejo. No se trata simplemente de la lucha entre el bien y el mal, sino de las múltiples capas de gris que definen la búsqueda de un equilibrio en un paisaje moral fragmentado. La historia que hemos desentrañado no es solo la de un hombre, es la de un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestra capacidad para la resiliencia y de la eterna pregunta sobre dónde reside la verdadera autoridad moral. Reflexionando sobre este trayecto, comprendemos que las implicaciones de estas fuerzas convergentes se extienden mucho más allá de los límites de cualquier narrativa individual. Nos invitan a considerar la persistencia de la injusticia en sus múltiples formas y la compleja danza de responsabilidades que conlleva su confrontación. A medida que los contornos de nuestra comprensión se agudizan, nos preparamos para un desenlace que no solo ofrecerá una perspectiva final, sino que también nos impulsará a mirar hacia nuestro propio papel en la construcción de un mundo, donde el pasado, por letal que sea, pueda finalmente encontrar su lugar sin necesidad de resurgir en la oscuridad. Al contemplar el intrincado tapiz que hemos desvelado,
Se manifiesta con claridad meridiana que la historia de un pasado formidable que se niega a permanecer enterrado trasciende la mera narrativa de un individuo o de un conflicto puntual. Es, en su esencia más pura, una profunda meditación sobre la persistencia ineludible del mal en sus múltiples disfraces y la inquebrantable, aunque a menudo solitaria respuesta que la conciencia humana es capaz de forjar. La quietud anhelada, la rutina buscada como un bálsamo para un alma marcada, se revela como una quimera efímera frente al clamor de la injusticia. Esta reemergencia no es una elección casual, sino una obediencia a un imperativo interno, una ley no escrita que obliga al ser a retomar su propósito más primordial cuando la equidad se ve brutalmente quebrantada. El verdadero costo no es solo la pérdida de la paz superficial, sino la aceptación de una vocación que consume, transformando la existencia en una vigilia perpetua, donde el descanso solo se halla en la rectificación del desequilibrio. La figura del justiciero, de este ángel vengador que opera desde las sombras, se erige entonces no solo como un ejecutor, sino como un síntoma. Su existencia misma es un incómodo barómetro de las grietas en el sistema, un recordatorio palpable que, a pesar de las estructuras legales y las instituciones de poder, existen vacíos donde la opresión puede florecer impunemente. La paradoja es evidente, si bien sus métodos desafían la legalidad, su presencia cataliza una introspección necesaria en la sociedad, forzando a las autoridades a confrontar sus propias deficiencias y a la ciudadanía a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia misma. ¿Es la justicia un concepto inmutable o se adapta a las necesidades más urgentes de una comunidad, incluso si ello implica métodos no convencionales? Esta pregunta resuena, invitándonos a explorar las zonas grises de la moralidad y la responsabilidad colectiva. Lo que emerge de esta profunda interacción es una redefinición del pulso de la ciudad. Más allá del miedo, la esperanza. Se teje una nueva capa de resiliencia cívica. La leyenda del protector anónimo se filtra en el imaginario colectivo, inspirando pequeños actos de desafío cotidiano, una micro-rebelión silenciosa que surge de la convicción de que la inacción no es la única respuesta. La ciudad, como un organismo vivo, aprende a respirar con una nueva forma de valentía. Una que entiende que la oscuridad no es invencible y que la equidad puede manifestarse de formas inesperadas. Esta conciencia colectiva, aunque sutil, es el verdadero legado que trasciende cualquier acto individual de retribución. En última instancia, la odisea de un hombre que se niega a que su pasado letal permanezca enterrado nos deja con una reflexión perdurable sobre la condición humana. Nos confronta con la fragilidad de nuestra civilización, la persistencia del mal y la inquebrantable necesidad de defender a los vulnerables. Pero, sobre todo, nos invita a mirar hacia nuestro propio interior. ¿Qué fibra de nuestro ser se activa ante la injusticia? ¿Estamos dispuestos a confrontar las complejidades de un mundo donde las soluciones rara vez son sencillas? La verdadera práctica no comienza y termina con la historia de un héroe en la pantalla, comienza en la mirada, atenta, en la voz que no se calla y en la voluntad de actuar, incluso en las más pequeñas esferas de nuestra vida. Es en esa chispa de conciencia donde reside la promesa de que, quizás, un día, la paz no necesite ser comprada con la recurrencia de la violencia, sino que florezca de una justicia que sea verdaderamente universal. La curiosidad, pues, debe ser nuestra guía perpetua para seguir desenterrando verdades y construyendo un mundo donde nadie jamás quede indefenso.